Saludos a todos. Sean bienvenidos al canal de YouTube de los estudiantes de la promoción 2023 de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Mis compañeros y yo estamos muy contentos de la oportunidad brindada para poder estar aquí con ustedes, para poder también compartir algunas reflexiones sobre algunos libros de lógica. Para realizar esta ardua labor y que sea más ameno, con diferentes puntos de vista, hemos formado 3 grupos, los cuales nos iremos turnando poco a poco para poder llevarles a todos ustedes, capítulo a capítulo, los análisis que podamos alcanzar a manera de pinceladas iniciales de los textos que nos han sido encomendados. En este primer grupo nos encontramos Heidi Obregón, Obaldina Yarcuri y quien les habla, su servidor, Julio Castillo. El primer libro que vamos a analizar es La fauna y las falacias, escrito por Luis Vega Guiñón en el 2013. Contamos con la edición de la editorial Trota. Antes de iniciar con el análisis de este libro, quiero hacer hincapié en la importancia de la lógica. La lógica es una parte de la filosofía, es una ciencia que en realidad se encuentra en todos nuestros actos. Si es que pensamos en razonamiento, ya estamos pensando según la lógica. Cuando justamente a veces, por ejemplo, nos encontramos con alguien que dice: no le hagas caso a él, no le hagas caso, no le escuches. Todo lo que dice es mentira. Si es un borracho, es un fumón, mira la vida que lleva. O también cuando quizás estamos en tiempo de campaña y un candidato nos dice acerca de otro: no votes por él, no tires al tacho tu voto, porque ese otro candidato en el que estás pensando le sacó la vuelta a su mujer. Sus propuestas no sirven porque no sabemos nada de él, es alguien nuevo, por poner algunos ejemplos. En cierto sentido, nos puede llamar la atención, nos puede parecer algo incluso válido pensar de esa manera. ¿Pero de verdad es así? Estos argumentos que nos ponen al frente y que muchas veces nos gustan, ¿son válidos? ¿Encierran alguna verdad? Es como decir, siguiendo el primer ejemplo, ¿la verdad que es enunciada depende de quién la enuncia? ¿O hay una verdad en sí misma? Justamente por eso es importante la lógica. La lógica nos va a permitir darnos cuenta de cuando nos encontramos con un argumento que es fuerte, que es válido, que tiene sus premisas bien organizadas, que tiene sus razones bien fundamentadas y que de ellas justamente podemos obtener una conclusión que se sigue sus premisas, y diferenciarlo de otros donde aparentan de verdad ser unos argumentos válidos cuando en realidad no lo son. Esos argumentos que aparentan ser válidos pero que en realidad no lo son conocidos como falacias. Una falacia es, para ir ya adelantando, cuando tenemos un argumento que no necesariamente se va a desprender la conclusión de sus premisas. Nos puede inducir al error incluso. Pero también hay falacias donde esto no se hace de manera voluntaria. A veces las personas hablamos y no nos damos cuenta que estamos cometiendo errores en el razonamiento.
Y lo ideal cuando justamente expresamos, decimos, hablamos, para poder dar a conocer cómo somos, para poder dar a conocer quiénes somos. A nadie le gustan las mentiras. Por ello es tan importante el estudio de la lógica y el estudio también de las falacias. La primera parte de este texto de Luis Vega Gañón nos dice acerca de los problemas y perspectivas del estudio actual de las falacias. Y llama la atención que la primera parte, el primer capítulo, lo haya titulado Buenos deseos. ¿Por qué lo llama Buenos deseos? Es que sucede que, como en todo ámbito académico, las cosas se van complicando con el paso del tiempo. Aparecen nuevos problemas y también nuevas soluciones, pero a veces quedan algunos resquicios, algunos problemitas que en sí no llegan a solucionarse del todo y terminan minando la teoría que estaba vigente hasta el momento. Por eso que son buenos deseos, tenemos buenos deseos de pensar bien, tenemos buenos deseos de poder tener una teoría definitiva para poder saber qué cosa es una falacia y qué cosa no. Pero hasta ahora no se ha alcanzado, y eso es lo que vamos a ver después. Primero tenemos el estudio de las falacias, elucidación teórica y también investigación empírica. Nótese aquí ya una dualidad entre lo teórico y lo empírico. Por ello tenemos dos dimensiones. Tenemos unas propuestas de carácter teórico, análisis de carácter teórico, donde justamente la teoría de la investigación se centra en los argumentos. Y se centra en los argumentos porque encuentra que es importante el diagnóstico eficiente, explicativo y razonado de los argumentos. Pues obvio, una teoría, como toda teoría, tiene que buscar analizar, identificar lo que tiene al frente. Y en este caso, para la lógica, su objeto de estudio es el proceso de razonamiento, el proceso de los silogismos, el proceso para poder obtener unas conclusiones válidas, o quizás inválidas. Tenemos que identificar los dos. Ahora aquí viene un problema. Hay poco consenso acerca de la teoría general o cómo emplear las falacias como instrumentos. Es decir, está bien, hasta ahora hemos dicho de que las falacias son algo malo, pero también puede ser que las falacias nos puedan servir en algunas ocasiones. Algunas falacias pueden permitirnos decir una verdad a medias, una verdad entre comillas, para alguna persona que quizás no está preparada para la verdad completa. Y no es que queramos mentirle, sino que no está capacitada, no es apta para poder recibir toda esa verdad. Sería lo óptimo, lo deseable que lo pueda recibir, pero a veces no se puede. Entonces a veces las falacias pueden servirnos, pero ¿hasta qué punto? Hay otro problema, ¿hasta qué punto estamos permitidos de utilizar falacias? Por otro lado, tenemos las investigaciones empíricas. Sin embargo, si hacemos un recuento a través de la historia, de la filosofía, del pensamiento, las investigaciones empíricas casi no han tenido ninguna importancia. Siempre han tenido poco interés al momento de hacer estudios de ellas. Y esto se debe a que estos estudios son obviamente principalmente realizados por filósofos, por lógicos, y estos especialistas, nosotros que nos estamos preparando en filosofía, nos especializamos en el aspecto teórico. Más allá de que quizás en ética podamos aplicar justamente los principios éticos a una realidad social o política, siempre nos basamos en algo teórico, en algo más abstracto. Y justamente de lo abstracto lo aterrizamos hacia algo más concreto. Pero claro, no siempre a veces se puede hacer eso, porque obviamente también pensemos,
La lógica, el objeto de estudio que habíamos dicho de la lógica es el razonamiento. Es el proceso discursivo para poder obtener una conclusión a través de las premisas. Y ello es completamente abstracto. Por lo tanto, poder hacer una investigación empírica de algo abstracto como que nos puede sonar, nos puede hacer ruido. Puede parecernos algo contradictorio incluso. Pero eso no necesariamente es así. Además también encontramos como causas que no hay un cuerpo estable de conceptos que permite formular hipótesis de contrastación. A veces estos conceptos varían, cambian. Y entonces, ¿cómo poder unificar todo ello si va a estar cambiando? ¿Cómo encontrar una teoría? ¿Cómo poder encontrar en sí también un análisis empírico? Y también en esta misma línea no encontramos criterios de discriminación que nos permitan hacer una investigación empírica, una investigación positiva en el sentido científico del término. Ya sabemos justamente cuáles son los pasos a seguir para tener un método científico. Para tener método científico necesitamos hacer investigación empírica, experimentación. Pero no hay criterios hasta ahora bien definidos, claros y distintos, como diría Descartes, acerca de la discriminación en los argumentos. Como siguiente punto, Vega nos propone hacer un recuento histórico, un recuento a través de las teorías de las falacias como objeto de deseo. Recordemos que estamos como objeto de deseo. Es algo que es deseable, lo deseamos. Lamentablemente no se alcanza como algo definitivo, pero siempre tenemos que seguir intentándolo. La filosofía justamente es eso. Desear alcanzar la sabiduría y justo cuando decimos que ya la alcanzamos, se nos escapa. Siempre tengamos en cuenta eso. Entonces también aquí, parecido. Tenemos el deseo de alcanzarlo. Es algo justamente noble y lo que necesariamente tenemos que perseguir. Pero lamentablemente hasta ahora no se ha alcanzado. Justamente nos dice que no es posible alcanzar una teoría única de las falacias. Más bien hay programas concurrentes en un abanico de orientaciones básicas. El autor identifica básicamente tres tipos de teorías. La clasificación tradicional, donde básicamente encontramos a la clasificación de Aristóteles. Los estudios sectoriales, es decir, donde los pensadores han dicho que podemos encontrar diferentes formas de englobar a las falacias, a los argumentos, por partes. No en todo generalizado, no en un todo universal, sino por partes, que mejor analizarlo por partes. Y también tenemos una vía alternativa, que en realidad esta vía alternativa niega la clasificación tradicional y los estudios sectoriales, los rechaza, que sería la vía pragmadialéctica. La pragmadialéctica justamente busca persuadir a otro, pero sin caer en argumentos falaces. Eso es algo muy importante ver, porque justamente una de las razones de ser de las falacias es persuadir. Estaba justamente en la retórica de los antiguos griegos. Los antiguos retóricos utilizaban bastante la persuasión. Ahora bien, como tenemos varios tipos, varias teorías de las falacias, tenemos la dificultad de poder encontrar una justificación y congruencia entre todas ellas. No puede ser que en este sentido, para uno sea la falacia una cosa y para otro sea otra, que quizás no son contradictorias, pero sí son contrarias, puede ser. Por lo tanto, es necesario una teoría que las englobe a todas.
Para poder alcanzar ello, se han propuesto diversos programas, y esos programas están conformados por supuestos y demandas. Empecemos por los supuestos. Los supuestos, también conocido como supuesto de correlación, ojo, esta palabra correlación es importante, porque justamente vamos a ver que esa correlación es para poder encontrar una posición entre un argumento bueno y un argumento malo. Estos supuestos buscan modos de proceder para forjar una teoría de las falacias. Vega, el autor del libro que estamos analizando, pone en bandeja el método reduccionista de Lummer en su obra del 2000. Como primer punto, Lummer nos dice que el supuesto para poder tener una buena teoría para las falacias, para poder identificar las falacias, es proveer criterios exactos que determinen buenos argumentos. Debemos tener unos buenos criterios para poder identificar, según esos criterios, cuáles son argumentos buenos y cuáles no lo son. Así pues, como segundo punto, tenemos que la falacia es aquel argumento que transgrede dichos criterios. Y según ello tendríamos también dos tipos de falacias: la falacia de validez argumentativa y la falacia de adecuación argumentativa, que son completamente distintas. La falacia de validez argumentativa se diferencia de la de adecuación argumentativa, en la que la de adecuación va a depender que sea falacia según el contexto. En cambio, la de validez argumentativa va a ser falacia siempre, sea en el contexto en el que se ha emitido. Como tercer punto, debe procurarse una sistematización de las falacias, es decir, tener justamente esa teoría para poder saber bien cuándo hay una falacia y cuándo no. La teoría de las falacias y todas las falacias deben estar completamente sistematizadas, como por así decirlo, todo metido en sus cajoncitos. Como cuarto y último punto, Lummer nos dice que se debe definir y explicar los diversos tipos de falacias. Y justamente por ello, como había adelantado antes, esta correlación es lo mismo que una oposición entre argumento bueno y un argumento malo. Es decir, si hay un argumento bueno, podemos cambiarle algo a ese argumento bueno para que pueda convertirse en un argumento malo. Y viceversa, el argumento malo puede convertirse en un argumento bueno si es que le cambiamos algo. Pero, ¿eso es así de sencillo? No, eso vamos a verlo después. Eso según los supuestos. Nos dice también Edward Dahmer, todos ellos han sido citados por el autor Vega, el autor de este libro. Edward Dahmer nos dice que una falacia es una violación de uno de los criterios del buen argumento. Ahí está justamente lo que estamos viendo en los supuestos. Una falacia es una violación de uno de los criterios del buen argumento. Los criterios. Cualquier argumento que no satisfaga uno o más de los 5 criterios es falaz. Claro, Lummer, como hemos visto aquí, tiene 4 criterios, pero para Dahmer hay 5. Las falacias surgen, pues, de un fallo estructural del argumento, de la no pertinencia de una premisa, del carácter inaceptable de una premisa, de la insuficiencia de la combinación de premisas para asentar la conclusión, o del hecho de no dar una respuesta efectiva a las impugnaciones más serias de la posición sostenida o de la argumentación en su favor. Ahí están para Dahmer los 5 criterios por los cuales un argumento puede ser falaz. Si falla en cualquiera de esos 5 criterios que están aquí escritos, ese argumento es una falacia.
Bien, entonces hemos visto la postura de Luhmer y hemos visto la postura de Dahmer. Sin embargo, debe poder distinguirse entre argumentos buenos, argumentos malos y argumentos falaces. Es decir, claro, tenemos la posición de argumentos buenos y malos, pero sucede de que un argumento falaz no siempre va a ser un mal argumento. No todo argumento malo resulta automáticamente falaz. De la misma manera, no todo argumento falaz es un compendio de malos argumentos. Y un argumento lógicamente correcto puede prestarse a un uso falaz. Acuérdense que justamente la falacia como punto clave es querer persuadir. Es como decir que nos están engañando pero para que no nos demos cuenta. Por lo tanto, un argumento puede ser bueno, válido en un contexto dado, pero si se utiliza en otro contexto, ya se convierte en falaz. Por lo tanto, al decir esto, las premisas anteriores no hace falta tanto explicar, porque justamente se están uniendo. No toda argumentación falaz es un compendio de malos argumentos. En otras palabras, no todos los malos argumentos son falaces. Simplemente están mal construidos y nada más. Nos dice Walton, un uso falaz consiste en un error o un fallo decisivo en el empleo de un esquema argumentativo, sea un fallo de orden interno, por incumplir alguna de sus condiciones, los criterios, sea de orden externo, por emplear un esquema inapropiado o por emplear de modo inapropiado un esquema dado, o en fin, por incurrir en un desplazamiento del diálogo, o sea, por querer persuadir, literal. ¿Ok? Ahora sí, continuemos. Ya hemos visto los supuestos, ahora veamos las demandas o requisitos. Es decir, cuando tenemos una teoría al frente, nos están queriendo decir de que ahí tenemos unos requisitos que supuestamente deben cumplirse sí o sí. Primero, la efectividad en la detección y determinación de incumplimiento de los criterios generales que constituyen pasos o movimientos falaces. Segundo, la capacidad de explicar por qué dichos argumentos pueden persuadir en el error. Y tercero, la integración sistemática en una perspectiva teórica en cobertura filosófica. Es decir, el principio falibilista, la falsación que nos proponía Popper. Ahora bien, es cierto que sí, en toda teoría entonces aquí de las falacias, tenemos que tener una efectividad en la detección justamente de las falacias. Se nota que es algo necesario, es algo imperante, es un imperativo. Igualmente la capacidad de explicar por qué es que es así, que es un argumento falaz y por qué no puede ser un argumento válido. Y también la integración sistemática en una perspectiva teórica. Es decir, siempre tenemos que formar una teoría unificadora. Esta integración sistemática es la que nos va a dar cobertura o fundamentación filosófica que garantiza la coherencia de las normas. Es decir, tenemos que formar una estructura, una teoría bien estructurada para que no haya errores, para que no caigamos quizás en alguna equivocación. Pero, aquí viene un asunto. El punto estriba en que no hay ningún razonamiento ni experiencia que pueda sancionar la actitud racionalista misma. Claro, pues sí se entiende, porque es el mismo razonamiento atacándose a sí mismo.
Es algo, justamente como vamos a ver después, es un regreso ad infinitum. Es un ir al infinito, porque es el razonamiento que se analiza a sí mismo, razonamiento que analiza el razonamiento, que por lo tanto ese razonamiento que analiza el razonamiento tiene que ser razonado y así, sucesivamente. Entonces, de nuevo, el punto estriba en que no hay ningún razonamiento ni experiencia que pueda sancionar la actitud racionalista misma, pues sólo quienes se hayan dispuestos a tomar en consideración el razonamiento y la experiencia, y que así, por lo tanto, ya han adoptado dicha actitud, se dejarán convencer por razones, pruebas o evidencias materiales. En resumidas cuentas, quizá nos hemos mareado, pero en resumidas cuentas, si hacemos un razonamiento del razonamiento, que es justamente lo que hace la lógica, podemos caer en una secuencia ad infinitum, donde nunca vamos a acabar, porque siempre vamos a estar haciendo ese ciclo, que está relacionado justamente con la circularidad, y también para justamente no querer llegar a un punto, a ir al infinito de razonar y razonar y razonar, o si no, de siempre razonar lo razonado y darle la vuelta como un círculo, tener que cortar. Pero ese corte va a ser arbitrario. Y como toda teoría que es objetiva, eso no puede darse. Ninguna de esas tres cualidades podría darse. Por lo tanto, la tesis de tener una teoría falibilista es insostenible. Ahora bien, la pragmadialéctica contempla una especie de fundación inmanente de la normatividad, en el sentido de que la disposición a argumentar obliga a reconocer la fuerza de las razones. Es decir, aquí ya no estamos como en el razonar puro, estamos ya en el ámbito de la razonabilidad. Es ver si es que las premisas, las proposiciones de las cuales van a salir la conclusión, esas proposiciones son razonables, pueden ser aceptadas por nuestro intelecto, que no se contradigan entre ellas mismas, o con algunos principios justamente lógicos también. Hablando sobre las coberturas. Estas coberturas son condiciones básicas del juego a la razón. Son presupuestos tácitos, es decir, son medidas que justamente sin ellas no puede haber razonamiento. No es necesario hablar de ellos, pero están ahí. Habermas propuso una serie de coberturas, pero el autor del texto se queda con estas tres, que son las que él propone. Primero, la presunción de inteligibilidad. Es decir, esas premisas, esa conclusión, ese argumento tiene que ser inteligible, tiene que poder ser asimilado por nuestro intelecto. Segundo, la presunción de fiabilidad. Debemos poder tener la confianza, por no decir la certeza, de que ese argumento nos va a llevar a buen puerto. Y como decíamos antes, la presunción de razonabilidad. Tiene que ser razonable. Tiene que poder ser que las premisas nos puedan producir una conclusión determinada. Justamente estas presunciones, para Vega, son irrefutables, pues su negación implicaría caer en incongruencias. Pues claro, como había dicho antes, cuando nos expresamos, buscamos expresar algo que es real, algo que es verdadero, más allá de las mentiras que nos puedan decir. Si es que incluso es una mentira, es porque quiere que creamos en una verdad. Es una verdad que está ahí, que el otro desearía, o sea, el interlocutor desearía que fuese así, pero que no lo es. En otras palabras, incluso en la mentira se está queriendo convencer a alguien de una verdad, verdad entre comillas. Así que entonces, ¿de qué nos serviría argumentar algo si es que el otro no nos va a poder comprender?
justamente en la presunción de inteligibilidad. Lo que decimos, lo que expresamos, lo que escribimos tiene que ser inteligible, si no, ¿para qué? Lo mismo con la fiabilidad. Ese argumento tiene que ser fiable y también tiene que ser razonable, si no, ¿para qué? Así pues, estas presunciones fundan y justifican la sanción normativa, es decir, corregir y denunciar, de las actividades o estrategias discursivas falaces. Como último punto tenemos las orientaciones al estudio empírico de las falacias. Este es el último punto del primer capítulo. Y ya hemos visto la parte teórica, ahora vamos a ver las orientaciones que se han ido tomando en el estudio empírico de las falacias. Primero, las investigaciones psicológicas sobre el razonamiento. Esas investigaciones están enfocadas en lo cognitivo, principalmente en los errores de inferencia. Sean estas las inferencias deductivas. ¿Ok? Nos dice el texto de Vega. Cabe discutir si la significación de los resultados empíricos acerca de errores o fallos inferenciales con respecto a la atribución de racionalidad a los agentes experimentales viene a ser o bien determinante, de modo que no cabe tal atribución, o bien nula e irrelevante, puesto que la cuestión es conceptual o analítica, no experimental. La interpretación misma de una conducta como fallo inferencial descansa en la presunción de su racionalidad. O bien heurística, en la medida en que remite a una búsqueda de explicación de tales fallos en el marco de una concepción razonable y acotada de esa presunción de racionalidad. De todo esto, justamente Vega nos dice que podemos diferenciar el sofisma del paralogismo. El sofisma sería la inducción consciente y deliberada de los errores. Es decir, hay voluntad, hay dolo de querer persuadir o engañar a alguien. En cambio, el paralogismo es una inducción consciente pero inadvertida de errores. Es decir, la persona que emite el argumento no tiene la intención de engañar al otro, pero se está equivocando en el momento de argumentar. ¿Ok? Aquí lo importante está en el emisor, en quien está dando el discurso. Si el que está dando el discurso deliberadamente, con alevosía, con deseos de engañar, dice algo, ese algo es un sofisma. En cambio, si el que está hablando no se da cuenta de su error, no quiere cometer un error, pero al final de cuentas lo hace, está cometiendo un paralogismo. Investigaciones orientadas a la discusión de cuestiones particulares, es decir, de motivos teóricos. En este punto hay aspectos deseables en la conducta argumentativa. Es decir, cuando conversamos con otra persona, cuando tenemos un debate, siempre deseamos estos puntos. 1. Que la formulación sea clara y precisa de lo expuesto. ¿Cuántas veces justamente hemos escuchado que los problemas de pareja son porque hay una mala comunicación? Segundo, explicitación de las razones que sirven de apoyo. Obviamente, las razones que sirven de apoyo a la conclusión tienen que ser explicadas. Tercero, consideración y resolución de las objeciones o contraargumentos. Para que, claro, un argumento sea sólido, tiene que poder hacer frente a cualquier objeción que cualquier otra persona le esté presentando o le pueda presentar.
Y por último, el examen crítico de los argumentos. Tres, investigaciones dirigidas a la confrontación práctica y la contrastación empírica de determinados supuestos o programas teóricos. El término falacia está conectado sistemáticamente con las reglas de la discusión crítica y se define como un acto de habla que prejuzga o frustra los esfuerzos por resolver una diferencia de opinión. Es decir, como habíamos dicho, la falacia no quiere resolver el problema. La falacia quiere que se mantenga. La persona que utiliza una falacia, además de persuadir, está poniendo debajo de la alfombra el problema y no va a buscar solucionarlo. También hay una distinción entre validez respecto al problema, el aspecto teórico, y la validez convencional de investigación empírica. Consecuencias de la investigación empírica. La investigación empírica no tiene autonomía ni alcance, ni el alcance que tiene la investigación teórica. Por más que lo hayan querido, no lo hay. La investigación teórica siempre está antes que la investigación empírica. Porque, como ya habíamos dicho al inicio, el objeto de estudio de la lógica, el objeto de estudio de este tipo específico de razonamiento, es algo abstracto. Puede materializarse en ciertas ocasiones, pero básicamente es algo abstracto. Así que, por lo tanto, primero tiene que ir la teoría. También tenemos la correspondencia relativa de la actuación correcta con la razonabilidad y la actuación incorrecta con la no razonabilidad. Es decir, justamente el autor dice, menos mal de que sea como sea, nuestro intelecto sabe identificar la relación que hay entre un razonamiento correcto, entre unas premisas que están bien formuladas, bien enlazadas, con la razonabilidad. Y también se da cuenta cuando ello no sucede así. También los temas de investigación como explicación de errores discursivos y factores que están involucrados. Posible irracionalidad. Bueno, ese ha sido el resumen y algunas ideas que podemos encontrar en el primer capítulo del libro de Vega Beñón. Espero que les haya servido y que sé que es un texto un poco duro. Para los que lo han leído es un texto un poco duro, ha empezado duro, pero poco a poco puede irse asimilando lo que el autor está queriéndonos decir. Les agradezco mucho su atención, tanto yo como mi grupo, y los esperamos en una siguiente edición. Muchas gracias.